en la que está inmersa la provincia en esta crisis del sector público. Así que, bueno, a nivel general, la inflación de este mes, que está cerrando, hoy último día para contabilizar, daría por debajo del 5% para la mayoría de las consultoras privadas, daría en torno del 4%. Noticia para el indicador, estaríamos debajo de la mitad del mes pasado, cosa que es importantísimo, un desplome así del índice inflacionario, realmente es buena noticia. Al margen de que sigamos con niveles muy altos de inflación, y de que se esté discutiendo ahora la quita de subsidio de las tarifas energéticas, cuestión que es muy complejo también. Todos los hogares de la Argentina están atravesando un momento complicado, un momento de ajuste que estamos afrontando todos. Y bueno, estas son las cuestiones, por eso estos primeros 6 meses pueden llegar a ser los más duros. Y ahora que, bueno, justo viene el invierno y con una crisis energética por ahí que afecta más a la zona centro del país en lo relativo al gas. Lo rescatable es que el gobierno sigue firme en sus políticas de tratar de equilibrar los precios de la economía, sigue firme en su política de no gastar más de lo que le ingresa, como grandes pilares y grandes anclas para encarar este proceso de reacomodo, de llegar a un equilibrio, y que bueno, y que los salarios empiecen a ganarle a la inflación y que la economía vuelva a crecer y se vuelva a recuperar, que hasta ahora viene desplomándose, ¿no? No podemos negar que se desploman las ventas, se desploma la actividad en los distintos rubros, la industrial, la construcción, todo viene con indicadores negativos. Pero bueno, la idea es que en algún momento se revierta, rebote y esto empiece a mejorar. Ahora bien, tuvimos unos cuantos días con un dólar un poco más alto de lo que veníamos teniendo. Hoy cerraron los dólares paralelos en torno a 1.220, 1.230 pesos, tanto el de la calle, que es el blue, como los dólares financieros, los dólares de la bolsa. Es un efecto del tipo de medidas que está aplicando el gobierno en bajar las tasas de interés para pagarle menos a los bancos en concepto de los préstamos que le hacen los bancos al mismo Estado. Entonces, en consecuencia, es lógico que de repente suba un poco la cantidad de dinero. La inestabilidad política, que no se sabe si le van a aprobar la ley bases o no, sumado a que la economía está en deterioro, entonces por ahí toda la esperanza y la confianza también hace un pasito para atrás y dice, muchachos, necesitamos hechos más contundentes, y eso se ve reflejado en el tipo de cambio, ¿no? Eso se ve reflejado en el precio del dólar. Ahora, la pregunta del millón es si puede seguir disparándose o se mantendría más o menos en ese nivel. Creo yo que nadie tiene la bola de cristal, pero hay bastante consenso en los analistas de que no se espera una gran corrida del dólar, o sea que el dólar siga escalando su precio, porque estamos en época de exportaciones, están liquidando muchos exportadores del sector agropecuario, y eso hace que ingresen dólares y genera una oferta de dólar, entonces oferta contra demanda, el precio se mantendría estable, ¿no? Pero bueno, estos análisis son lo más objetivos posible, pero la economía, como yo siempre digo, es una ciencia social y depende del estado de ánimo de todos nosotros. Así que nadie puede garantizar ni asegurar nada. Vamos a pasar un poquito al ámbito provincial. Esta crisis que está atravesando el sector público en materia de principalmente con todos estos reclamos de los distintos sectores, si bien ya se arregló con el sector de la seguridad, de la policía, hay muchos otros sectores que siguen todavía en huelga y siguen manifestando y siguen reclamando una recomposición salarial, un mejor salario. Y ahí es donde hacemos un parate y miramos, ¿no?, el escenario del Estado y decimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando más allá de que este ajuste, que lo estamos pagando todos,
que toda la población en general estamos atravesando, todos estamos ajustando nuestras economías personales y familiares. A ver qué pasó con el Estado, ¿no? Con la planta pública en relación con la planta del sector privado. O sea, el tamaño del sector público en relación con el tamaño del sector privado. A ver qué pasó. Y esa es la idea de este análisis, hacer una comparación. Traje datos de la IERAL, de la Fundación Mediterránea, con una imagen para hacerlo bien ilustrativo. Pero acá el concepto general siempre es que qué tan grande puede ser el Estado, ¿no? El tamaño del gobierno puede ser tan grande como le dé el cuero, hablando en criollo, al sector privado pagarlo, ¿no? O sea, el Estado se sostiene o se mantiene la administración pública del pago de impuestos del privado, ¿no? Entonces, si el privado no le está dando el cuero para mantener el tamaño, es lógico que haya una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, bueno, en ese gráfico que ya tenemos en pantalla, que vemos de izquierda a derecha, vemos todas las provincias de la Argentina. En los últimos años, cómo ha incrementado las velitas azules, o sea, las columnitas azules, cómo se han incrementado por cantidad de habitantes el empleo público. Y las que vemos en rojo, que la mayoría están en negativo, inclusive emisiones, es cómo se ha incrementado el empleo privado en relación a la cantidad de habitantes. Entonces vemos que Misiones lidera a la Argentina, y si bien de esa lidera por bastante ventaja sí, al resto de las provincias de la Argentina en el incremento de la cantidad de empleo público por cantidad de habitantes, ¿no? Y si se fijan en el sector privado, inclusive hubo destrucción de empleo privado, ¿no? Nos da un menos 1, redondeando un menos 0,2%. Entonces, volviendo a el escenario en que yo les decía, ¿qué tan grande puede ser el tamaño del Estado? Y lo que le da el cuero al sector privado para poder pagarlo. Entonces, en este caso, no le está dando el cuero, y en una crisis como la que estamos atravesando, es lógico que haya crisis de ejecución de presupuesto cuando hubo un sobredimensionamiento del Estado, ¿no? O sea, la estructura del Estado provincial es el doble, en este caso, en el tamaño del ministerio, por ejemplo, que la que tenemos actualmente, a más del doble a nivel nacional. Si yo hago un recuento entre ministerio y Secretaría de Estado, que tienen rango de ministerio también, o sea, tenemos ministerios, ¿no? Y después tenemos más de 110 subsecretarías, y todo ese aparato, ¿no? Que si bien está lleno de empleados y muchos empleados que trabajan, y hay que aclararlo porque también hay muchos empleados que no trabajan, digamos, necesita gastos de funcionamiento. Cuando vos tenés una estructura muy, muy grande, también tenés que inyectar dinero para que funcionen todos y darle tareas a cada una de todas esas áreas. Veníamos en una ola a nivel nacional de crecimiento del sector público también, ¿no? El gasto a nivel nacional se duplicó en los últimos 20 años en relación a lo que al sector privado, en lo que produce el sector privado. Y bueno, Misiones también estaba, o sea, la administración pública misionera también siguió esa ola. Entonces creció el Estado a un nivel de que no es sostenible o sustentable en el tiempo. Entonces, tarde o temprano, ¿qué pasa? No, cierran los números para poder pagar un salario digno al dependiente, al trabajador, ¿no? Y bueno, esa es la crisis. La crisis en abstracto, mirado desde un análisis político, económico y estructural básico. Y después, bueno, esa es la realidad, ese es el diagnóstico. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces viene la pregunta de que, bueno, hay que despedir empleados. No. Claramente que la de despedir empleados no estaría siendo una opción. La gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que trabajar. Acá
provincial. Entonces, si no hay un alineamiento en los distintos niveles del Estado, y es muy difícil que se pueda llegar a un equilibrio y que de esa manera se pueda volver a vivir en un país ordenado, ¿no? En el que no tenga inflación, porque todo está relacionado. Esta noche. Gracias por toda la información que nos trajiste y bueno, que Buen tengas fin un de buen fin de semana, semana. Gonzalo. Gracias, Leo, Gastón, y buen fin de semana para ustedes también y buen fin de semana a todos los que nos están viendo del otro lado. Y nosotros tenemos